En estos momentos estamos en contacto telefónico y para mí es un gusto enorme que esté entre nosotros. Me estoy refiriendo a Claudio Jacquelín, él es prosecretario general del diario La Nación y a su vez vicepresidente de FOPEA. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. Hola Silvio, ¿cómo estás? Lo de Bien. está entre nosotros me sonó un poco impactante, pero acá estoy con Bueno, ustedes. pero está tu voz entre nosotros, por ende estás vos con S también. Sí. ¿Eh? Acá estamos estoy con ustedes. Bien, bien, me parece bárbaro que así sea y me gusta mucho. Claudio, bueno, se ha dado un hecho, entre otros, lamentable, por parte del gobierno de Javier Milei, un nuevo ataque al periodismo, en este caso un ataque para con Hugo Alcolada Mon, a raíz de un artículo que escribió, sabemos que es un periodista de investigación. Él denunció que fue amenazado y que intentaron sabotearle sus cuentas, 10 intentos para tomar el control de WhatsApp y otro contra su cuenta en X. Por otra parte, el presidente Milei dijo que el periodismo, en un 90%, somos los mayores creadores de noticias falsas de la realidad. Hay un ataque constante por parte del presidente Milei para con el periodismo. ¿Cuál es tu mirada al respecto y a qué crees que se debe? Bueno, lo primero es que genera muchísima preocupación. Primero porque a los ataques verbales, a la descalificación en las redes, a esto que venimos viendo casi desde antes que asumiera, se han sumado algunos hechos concretos que tienen que ver con limitar la libertad de expresión y atacar a los periodistas en forma más concreta. El primero fue cuando el año pasado, hace un año, se limitó el acceso a la información pública con un decreto que limitaba una ley. Y ese fue el primer punto. Luego vinieron una secuencia siempre increciendo de un nivel de violencia inusitada de las fuerzas de seguridad contra periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos que cubrían algún tipo de protesta callejera. Y finalmente tuvimos el hecho de que hace poco tiempo, hace apenas 2 semanas, el presidente inició un juicio, una denuncia penal por difamación, que además no corresponde, contra periodistas y conductores de televisión. 3 periodistas, entre ellos Carlos Pañi. Entre ellos Carlos Pañi. Y además tergiversando sus dichos para imputarles algo gravísimo como la banalización del Holocausto. Ahora parece que Hugo Alconada, en una investigación que él hace y que consigue qué es lo que dice el Plan Nacional de Inteligencia, lo que aparece de manera muy preocupante es que el texto de ese plan deja abierta la posibilidad, muy claramente, de espiar a periodistas y a todo crítico del gobierno y dejar como casos susceptibles de espionaje a cualquier persona que el gobierno considere que puede afectar sus planes y sus proyectos. Bueno, esto es de una gravedad inusitada, pero a esto le siguió que el gobierno no negó ese contenido, lo único que dijo era que la intención no era esa, y por otro lado, que a eso le sucedió este ataque contra las cuentas, un hackeo sistemático y coordinado contra cuentas de Hugo Alconada, que ha sido el autor en la nota, que el presidente de alguna manera relativiza y dice, bueno, lo que acabas de decir, el 90% de lo que dicen los periodistas es falso. Bueno, está claro que el gobierno se incomoda, sobre todo con los periodistas que tienen una buena reputación, que tienen legitimidad social y que de alguna manera parece que pueden impactar sobre algún votante duro, algún votante blando que puede algunas cosas gustarle y otras no del gobierno, porque por otro lado es poco lo que el gobierno se mete con periodistas que por ahí están más identificados con la oposición. Entonces estamos viendo acá una situación que está muy clara cuál es la intencionalidad que esto tiene, y esto es lo que preocupa. ¿Qué es acallar las voces disidentes? Exactamente. Claramente hay un intento de silenciamiento, de amedrentar, y esto en una democracia claramente es un debilitamiento de la democracia. Ahora, ¿vos considerás que en estos momentos los periodistas están seguros?
¿Me recibís bien, Claudio? A ver, esperame un segundito que ahí te... Sí. Sí, a ver. Te espero, ¿me recibís bien? A ver, ¿te fijás, Nelson, si se cortó el contacto telefónico? ¿No se cortó? A ver, lo esperamos a Claudio. A ver, ahí estamos. ¿Se cortó? Bueno, ahí vamos de nuevo con Claudio Jacqueline. Bueno, destacando los ataques constantes, ¿sí?, del gobierno de Javier Milei para con los periodistas que piensan distinto, que tienen otra mirada, ¿sí?, una mirada opuesta al gobierno nacional, y que esto claramente limita la libertad de expresión y que busca callar las voces que, bueno, se encuentran en la vereda de enfrente de la mirada del gobierno. Claudio, estás nuevamente en contacto con nosotros. Estoy nuevamente en la línea, disculpen que se cortó. No, por favor, por favor. Yo te decía si los periodistas estamos seguros. Bueno, creo que está claro que no estamos seguros, que desde el punto de vista, por un lado, la libertad, porque lo que primero aparece es estas denuncias producidas a partir de tergiversaciones de dichos, con lo cual esto ya es muy grave, mucho más producido por el presidente. Pero luego, y acá retomo algo de muchísima actualidad, como son las palabras que tuvo el arzobispo de Buenos Aires el domingo y que días anteriores había tenido el Papa León XIV, referidas a la violencia de las palabras y a lo que eso puede generar y derivar. Y estamos viendo que esto genera esto, y los periodistas que están cubriendo en la calle las protestas sociales, está claro que no están seguros. El caso del fotógrafo Pablo Grillo, que fue herido gravemente por una cápsula de gas lacrimógeno disparada a quemarropa, porque todas las imágenes muestran eso, que el gobierno intentó negar esas imágenes, o cuando en la semana pasada un fotógrafo que es colaborador de La Nación y de la agencia France Press, vimos unas imágenes que nos recordaron al caso Floyd en Estados Unidos, con un policía un agente de seguridad poniendo la rodilla, apretándole la cabeza contra el piso. Digo, la verdad es que esto no es casual, no es un exceso individual, porque esto viene repitiéndose de manera consistentemente contra los periodistas. Entonces, lo que acá estamos viendo es que lo que quiere el gobierno es que algunas cosas no se muestren, no se sepan, no se digan. Y cuando vemos esto, empezamos a tener un nivel de preocupación muy grande, y vos mencionaste a FOPEA en el comienzo de esta nota, y FOPEA registró en 2024 números que ahora se van a superar, que fue el segundo año de mayor cantidad de agresiones a la prensa, a los periodistas, desde la primera había sido en 2013, a lo largo de un registro que ya tiene 18 años. Es decir, estamos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, exacto. Claro, exactamente. Entonces, lo que fueron picos que tuvimos en los gobiernos del kirchnerismo, que claramente fueron hostiles contra cualquier periodista que fuera crítico del gobierno, lo estamos repitiendo ahora de una manera muy inquietante. Y con respecto a los nuevos requisitos para que los periodistas acreditados en Casa Rosada puedan trabajar, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, la redacción y el antecedente, las dos cosas cuentan, porque el antecedente es lo que estamos viendo hoy en las conferencias de prensa de Estados Unidos de Donald Trump, donde están tomando el control los comunicadores oficialistas. Y lo que estamos viendo con esto es una restricción que, disfrazada de una supuesta evaluación objetiva, deja al arbitrio de los funcionarios la acreditación, y además tiene una cantidad de exigencias y requisitos enormes para los que son periodistas de medios tradicionales, y al mismo tiempo parece ser que apunta a dejar el campo libre para comunicadores oficialistas que en las redes tienen muchos seguidores. Esto es lo que denota esa reglamentación que no tiene ningún antecedente en el mundo de esa naturaleza, en la forma en la que está formulada, y los requisitos de renovar constantemente esa acreditación. Francamente, esto
también es un elemento preocupante, porque ya estamos viendo en las conferencias de prensa que muchas veces la conferencia de prensa la termina dando un periodista oficialista que habla para hacer una apología de acciones del gobierno disfrazadas de una presunta pregunta. Bueno, esto ya lo estamos viendo, y esta obstaculización del trabajo periodístico en la Casa Rosada ya nos está mostrando lo que esto significa, además con la restricción para moverse adentro de la Casa Rosada. Bueno, todo esto, en definitiva, y para mí lo más importante, nos preocupa en tanto lo que se cercena es un derecho que no es de los periodistas, es de la ciudadanía, de tener acceso a información y a información de calidad. Y esto es lo que en definitiva preocupa. Y por eso hago hincapié en esto, porque no es una defensa corporativa, porque los periodistas estamos sujetos al juicio de la opinión pública, por supuesto, y por supuesto expuestos a la acción de los jueces en el caso de cometer delitos, pero lo que estamos viendo, que lo que se está tratando es de cercenar la libertad de prensa y de ejercicio del acceso a la información. Podríamos resumir, ¿sí? Lo que dijiste, en que Milei está llevando adelante un ataque constante a la libertad de expresión. Lo que estamos viendo es que es un ataque sistemático y constante y creciente. Digo, yo agregaría ese adjetivo, que esos dos adjetivos, porque es constante, sistemático, porque además hay un orden en el cual no es solo Milei, sino la réplica que tiene en todo lo que es sus seguidores y comunicadores en el mundo digital, pero también por parte de funcionarios que adquieren la misma metodología y las mismas prácticas. Está claro. Claudio, te agradezco mucho este contacto telefónico. ¿Sí? Te mando un abrazo y que estés muy bien. Dale, vos también, Claudio. Fuerte abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Adiós. Lo escuchabas a Claudio Jacqueline, vicepresidente de FOPEA, pasar por la cocina de las noticias.